Ella ha cambiado su forma de comportarse contigo. No es exactamente distancia, no es frialdad absoluta. Es algo más difícil de describir, algo sutil, algo que te hace pensar que algo no encaja. Y entonces aparece la duda inevitable. Quizá está perdiendo interés, pero existe otra posibilidad que casi nadie considera. A veces una mujer no se vuelve extraña cuando deja de sentir, se vuelve extraña cuando empieza a sentir demasiado. Esto contradice lo que muchos hombres creen entender sobre el amor. Nos enseñaron que cuando alguien se enamora lo demuestra con claridad, con entusiasmo visible, con señales obvias, pero la psicología humana rara vez funciona de forma tan simple. Cuando las emociones se vuelven intensas, también aparece el miedo. Miedo a perder, miedo a quedar expuesta, miedo a depender emocionalmente de alguien. Y ese miedo puede transformar completamente el comportamiento. De hecho, muchos psicólogos llaman a esto una paradoja emocional. Cuanto más importante se vuelve una persona, más cuidado tiene el cerebro al acercarse a ella. Porque cuando alguien ya no es importante, no hay nada que proteger. Pero cuando alguien empieza a significarlo todo, el sistema emocional se activa como si hubiera riesgo. La neurociencia explica parte de este fenómeno. Cuando una mujer desarrolla sentimientos profundos, su cerebro libera sustancias como dopamina, oxitocina y adrenalina. Estas químicas generan placer, apego e intensidad emocional, pero también aumentan la sensibilidad al rechazo. En otras palabras, cuanto más fuerte es el vínculo, más vulnerable se vuelve la persona, y cuando el cerebro percibe vulnerabilidad, intenta recuperar control. Por eso algunas mujeres no muestran su amor de forma directa, no porque no exista, sino porque admitirlo implicaría aceptar que alguien tiene poder emocional sobre ellas. Así aparece la contradicción. Una mujer profundamente interesada puede parecer más reservada que una mujer que solo está ligeramente interesada. Puede parecer menos expresiva, menos evidente, más difícil de leer. No es falta de sentimiento, es autoprotección. Y cuando entiendes esto, ciertos comportamientos empiezan a tener sentido. El primero es curioso. A veces minimiza lo que hay entre ustedes frente a otras personas. Si alguien pregunta por ti, puede decir que solo se están conociendo. Puede referirse a ti como un amigo. Puede evitar definir la relación con claridad. Muchos hombres interpretan esto como desinterés, pero en muchos casos ocurre lo contrario. Cuando una relación todavía no se nombra oficialmente, la mente puede mantener cierta distancia emocional. Mientras no tenga etiqueta, siempre existe una salida psicológica. Decir solo estamos saliendo crea una pequeña ilusión de control. Porque admitir que alguien es importante implica aceptar que también podría doler perderlo. Por eso algunas mujeres mantienen la relación en una zona ambigua durante un tiempo. No porque no les importes, sino porque lo que sienten empieza a ser demasiado real. El segundo comportamiento es aún más revelador. Recuerda cosas que tú mismo olvidaste haber dicho. Un comentario que hiciste semanas atrás, una historia pequeña de tu infancia, una preferencia absurda sobre comida o música, detalles mínimos, y cuando notas que los recuerda, ella lo minimiza. Dice que simplemente tiene buena memoria, pero la memoria emocional no funciona así. La mente humana selecciona información según la importancia que tenga para nosotros. Cuando alguien se vuelve significativo, el cerebro empieza a registrar detalles automáticamente. No es memoria común, es atención emocional. Cada palabra tuya adquiere más peso. Cada gesto se guarda. Cada momento se archiva. Pero admitir que recuerda todo implicaría revelar cuánto espacio ocupas en su mente. Y eso es exactamente lo que intenta ocultar. El tercer comportamiento es uno de los más confusos. Parece demasiado tranquila cuando hablas de otras mujeres. Mencionas a una compañera de trabajo. Hablas de una amiga. Nombras a alguien con quien saliste hace tiempo. Y ella reacciona con una calma casi exagerada. Dice que no tiene problema, que está bien, que le parece normal. A primera vista parece indiferencia, pero en psicología existe un fenómeno conocido como reacción opuesta. Cuando una emoción es demasiado intensa para mostrarse, la mente puede expresar exactamente lo contrario. No es una mentira consciente, es un mecanismo de regulación emocional. La persona intenta demostrar que está en control. Sin embargo, el cuerpo casi siempre revela pequeñas grietas, una pausa breve, una sonrisa que dura menos de lo normal, un cambio rápido de tema, una ligera tensión en el tono. Son microseñales, pequeños indicios de que algo más profundo está ocurriendo, porque cuando alguien no siente nada, tampoco necesita demostrar que no siente nada.
La verdadera indiferencia es silenciosa. La calma exagerada, en cambio, muchas veces es un esfuerzo. Y cuando empiezas a observar estas contradicciones, comprendes algo que antes parecía absurdo. Las emociones humanas no siempre se expresan de forma directa. A veces el amor no aparece como intensidad visible. A veces aparece como contención, como cuidado excesivo, como una especie de prudencia emocional. Y si no sabes reconocer estas señales, es fácil cometer un error peligroso, interpretar protección como rechazo, confundir cautela con desinterés y reaccionar de una manera que termina destruyendo algo que en realidad estaba creciendo. Porque cuando una persona siente demasiado antes de sentirse segura, su primer instinto no es acercarse, es protegerse. Y entender esto cambia completamente la forma en que debes actuar. Pero lo que ocurre después es todavía más importante, porque hay dos señales más que casi ningún hombre interpreta correctamente, y una de ellas puede definir si esta conexión se fortalece o se rompe. Hay otra señal que suele confundirse con desinterés, pero en realidad puede ser una de las pruebas más claras de que sus emociones son profundas. Evita hablar directamente de lo que siente. Intentas tocar el tema del futuro. Intentas entender qué lugar ocupas en su vida. Intentas poner palabras a lo que está pasando entre ustedes. Y de repente algo cambia. Hace una broma. Desvía la conversación. Responde con algo superficial. O simplemente guarda silencio. Muchos hombres interpretan esto como falta de compromiso. Pero en realidad, muchas veces ocurre lo contrario. Cuando los sentimientos empiezan a volverse reales, hablar de ellos puede resultar abrumador, porque ponerlo en palabras lo convierte en algo concreto, y lo concreto implica vulnerabilidad. Mientras las cosas permanecen implícitas, existe una especie de espacio psicológico donde todo puede sentirse intenso sin tener que definirse completamente, pero cuando se nombra, ya no hay vuelta atrás. Decir esto es importante para mí es también aceptar que podría doler si termina. Por eso algunas mujeres prefieren avanzar lentamente, no porque quieran evitar el vínculo, sino porque necesitan sentir seguridad antes de exponerse emocionalmente. Y aquí aparece un error muy común. Cuando un hombre percibe evasión, suele presionar más, hace más preguntas, busca más definiciones, exige claridad inmediata, pero la presión emocional rara vez genera apertura. Generalmente provoca lo contrario. Cuando alguien siente que debe mostrar sus emociones antes de estar listo, su sistema defensivo se activa, y entonces se aleja un poco más, no porque no quiera acercarse, sino porque necesita recuperar sensación de control. Por eso, en muchos casos lo más inteligente no es forzar respuestas, es crear el tipo de ambiente donde las respuestas aparezcan por sí solas, un ambiente donde la seguridad sea evidente, donde no haya urgencia, donde el vínculo tenga espacio para madurar. Y eso nos lleva a la quinta señal, una de las más incomprendidas. Empieza a probarte de formas sutiles. No son pruebas dramáticas, no son juegos obvios, son pequeños momentos. Tal vez cancela un plan de forma inesperada, tal vez tarda más en responder un mensaje, tal vez comparte algo personal y luego cambia rápidamente de tema. Desde fuera puede parecer inconsistencia, pero muchas veces lo que está haciendo es observar. Observa cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Observa si te irritas con facilidad, si te vuelves inseguro, si necesitas validación constante, porque antes de permitir que alguien entre completamente en su mundo emocional, necesitas saber si esa persona es estable. La estabilidad emocional es una de las cosas que más seguridad genera en una relación. No se trata de perfección, se trata de previsibilidad, de saber que el otro no desaparece ante la primera incomodidad, que no reacciona con impulsividad, que puede manejar la incertidumbre sin convertirla en conflicto. Cuando una mujer siente algo profundo, su mente inconscientemente busca confirmar una pregunta esencial. ¿Es seguro confiar en esta persona? Y muchas de sus acciones empiezan a girar alrededor de esa pregunta. Por eso lo que hagas en esta etapa es más importante de lo que imaginas. No se trata de impresionar, no se trata de demostrar superioridad. Se trata de algo mucho más simple y al mismo tiempo más raro: consistencia. La mayoría de las personas son consistentes cuando todo va bien, pero cambian cuando aparece la duda, cuando sienten que podrían perder algo. Ahí es donde comienzan las reacciones impulsivas, mensajes largos tratando de obtener respuestas, reclamos emocionales, intentos de controlar la situación. Paradójicamente, ese comportamiento suele generar el efecto contrario al que se busca, porque transmite ansiedad.
Y la ansiedad rara vez crea seguridad. La seguridad nace de otra actitud, de la calma, de la capacidad de no reaccionar de forma exagerada ante pequeñas incertidumbres. Si cancela un plan, no necesitas convertirlo en un problema. Si tarda en responder, no necesitas llenar el silencio con preocupación. Si evita una conversación profunda, no necesitas forzarla. Las relaciones reales no se construyen a través de presión emocional. Se construyen a través de experiencias repetidas de confianza. Pequeños momentos donde la otra persona comprueba que estar contigo no es una fuente de estrés, sino de estabilidad. Y con el tiempo algo empieza a cambiar. Las defensas que antes estaban activas comienzan a relajarse. La prudencia se transforma lentamente en apertura. Las conversaciones se vuelven más profundas. Las emociones empiezan a expresarse con menos miedo. Porque cuando alguien finalmente se siente seguro, ya no necesita protegerse tanto. Y aquí aparece la reflexión más importante de todas. Muchos hombres se obsesionan con descifrar si una mujer está enamorada. Buscan señales, analizan comportamientos, intentan interpretar cada detalle. Pero la pregunta más importante no es solo qué siente ella. La pregunta es otra. ¿Eres el tipo de hombre con el que alguien puede sentirse emocionalmente seguro? Porque el amor profundo no florece en ambientes de presión. Florece donde existe calma, donde la presencia del otro no genera ansiedad sino tranquilidad. Cuando una mujer siente que puede bajar la guardia contigo, deja de esconder lo que siente. Ya no necesita máscaras, ya no necesita actuar como si no le importara, porque la seguridad hace innecesaria la protección, y cuando ese momento llega, algo se vuelve evidente. El amor que parecía confuso empieza a mostrarse con claridad, no porque haya aparecido de repente, sino porque finalmente dejó de esconderse.